esté en su comunidad académica. Muchas gracias. Bueno, Hugo, agradecida con esta invitación, con esta sesión que abre caminos y abre propuestas, no solamente de formación, sino de investigación colectiva, que permite realmente generar transformación y cambio social. Como maestra de básica primaria y en el sector universitario, estoy convencida totalmente de que realmente la educación sí es uno de los principales motores de transformación. Y por ende quiero empezar con esta frase eh, sobre la educación que nos propone Paulo Freire, donde nos habla de la educación como un acto de amor y como un acto de valentía. El hecho de que ustedes se den este espacio de formación, que seguramente han tenido muchísimos más y que seguramente van a venir otros en el futuro, pero que se siguen brindando esa oportunidad de conocer y de aprender y de valorar cada uno de esos aspectos que enriquecen el ser humano. La inversión que hacemos en educación es una inversión que nos llevamos a nosotros mismos, y por eso los felicito a todos los participantes de que estén interesados realmente en seguir aumentando toda su cualificación como profesionales, como investigadores, y que la apostemos, claro está, en América Latina, en una posibilidad de investigación en conjunto, colectiva, que permita realmente transformar tantas situaciones de vulnerabilidad a los que nosotros como continente nos hemos visto sometidos. Como decía el doctor, la sesión 2 está relacionada con una técnica, con un instrumento cualitativo de recolección de información, que es la entrevista, para la cual primero vamos a hacer un proceso de conclusión, de síntesis, de reflexión frente a lo que hicimos en la sesión anterior. Yo quisiera que me confirmaran si se estaba visualizando las diapositivas y si estas se están moviendo. Sí, doctora. Sí, se ve. Muchas gracias. Entonces, precisamente no podemos iniciar de la nada. Siempre es necesaria una fundamentación, un encuadre de todo el proceso que se viene haciendo en el curso, porque el curso está muy bien estructurado, y ese encuadre es muy importante realizarlo porque hay personas que están ingresando por primera vez y que de pronto no estuvieron en la sesión anterior. Y los que estuvieron en la sesión anterior, para que recordemos entonces esas principios y esas bases que se hicieron en la sesión anterior. En la sesión anterior estábamos hablando de los principios epistemológicos de la investigación cualitativa, y entonces en conclusión, para recordar y para que quede interiorizado en cada uno de nosotros, ¿cuál es la diferencia de los dos paradigmas en la investigación? Es muy importante siempre establecer la base epistemológica de los dos paradigmas. ¿Por qué? Porque la epistemología de la investigación es la que me da la severidad, la seriedad, la validez de ese conocimiento de investigación. Entonces, dentro de ese paradigma cuantitativo y cualitativo, vamos a recordar lo siguiente. Primero, dentro de la base epistemológica, en el paradigma de la investigación cuantitativa, es un enfoque epistemológico desde el positivismo, mientras que el paradigma cualitativo tiene un enfoque epistemológico desde la interpretación, desde la hermenéutica, desde lo crítico. ¿Qué hace la diferencia allí? Lo que nos decía el doctor Cristian. Hace la diferencia en la manera como nos acercamos al mundo. Eso es investigar. Investigar es la manera como nos acercamos al mundo para hacer ciencia, ¿sí? Porque en el mundo no tenemos teorías, en el mundo tenemos problemas.
y los problemas son los que se convierten en teorías. Entonces, a través de esa adentrarnos al mundo, adentrarnos a las situaciones y a los fenómenos sociales y a los fenómenos naturales, tenemos dos posibilidades, eso es lo que nos dice la ciencia, dos posibilidades de ver el mundo, desde lo cuanti y desde lo quali. Desde lo cuanti, desde las epistemologías positivistas, donde vamos a validar, donde vamos a contrastar variables, donde vamos a experimentar. Y desde los paradigmas cualitativos, donde vamos a comprender esa realidad. Entonces, desde esa base epistemológica, entonces se tiene un énfasis en cada uno de los dos. El primer énfasis del paradigma cuantitativo es el dato. Es el dato y el dato tal cual como él ocurre, tal cual, sin percepciones, sin significados, sin me parece, sin posibilidades, es el dato objetivo, es decir, el dato tal cual como él ocurre. La cuantificación y la medición, pero no para comprender solamente, sino para generalizar, para establecer unas jerarquías, unas conclusiones que puedan ser replicables, aplicables y generalizables en el conocimiento. Mientras que el énfasis en el paradigma cualitativo es la comprensión, los significados, la percepción de los sujetos, no solo el investigador, sino de los investigados, en el momento natural en el que las cosas ocurren, en el momento en que de manera natural en los fenómenos sociales como estos ocurren. La recogida de información en el cuantitativo, recordemos que el doctor Cristian nos hacía mucho énfasis en este aspecto. En el paradigma cuantitativo, en la investigación cuantitativa, la recogida de información es estructurada, sistemática. El investigador y el que observa se aísla de la investigación, toma distancia y solamente son los datos los que hablan. En la recogida de información, el paradigma cualitativo es más flexible, es emergente, es interactivo. El investigador se implica en muchos casos. En otros casos hay veces que en de diferente tipo de investigación y método, el investigador se aísla, pero generalmente el investigador está allí y se implica en la investigación. En la investigación cuantitativa, el dato es numérico, sintético, agrupable, ¿sí? Tiene que tener la capacidad de ser medible, mientras que el dato en el paradigma cualitativo es narrativo, es textual, es extendido, es experimentado, es individualizado, no busca masificar un conocimiento, sino que busca que el dato aporte a una específica población, a una determinada población que realmente necesite. Y el análisis de lo cuantitativo y lo cualitativo también se diferencia. Se diferencia en lo cuantitativo, el énfasis en el análisis está en lo estadístico, mientras que el análisis en lo cualitativo está más en lo sociolingüístico, en los documentos, en lo textual, en lo que dicen, en lo que hacen y cómo lo dicen, cómo lo hacen, por qué lo dicen, por qué lo hacen. Y entonces ahí es la diferencia, radica la diferencia para que recordemos de esos dos tipos de investigación, que es muy importante tener ese contexto para poder entender todo lo que viene en la entrevista. La investigación cualitativa, entonces, mientras la investigación cuantitativa trabaja con números, la investigación cualitativa trabaja con significados, con las palabras, con las acciones. Está relacionado con corrientes interpretativas. Lo real, buscan interpretar lo real y comprender cómo dichas interpretaciones guían las acciones. Y la investigación cualitativa reconoce abiertamente la implicación del investigador, no perdiendo la severidad, no perdiendo la seriedad, no perdiendo la cientificidad, pero el investigador
es con su bagaje teórico, con su adentrarse en el contexto, con la revisión de antecedentes, con todo el proceso circular, que ahorita lo vamos a hablar, es que es también voz activa en ese proceso reflexivo. Vamos voy a darles como unos ejemplos prácticos de la diferencia de los dos con cosas muy cotidianas para que podamos comprenderlo y hacerlo más propio. Entonces, por ejemplo, en el enfoque cuantitativo, así solito el dato, nota 7.5. Mientras que en el enfoque cualitativo vamos a ver una apreciación de un chico. Dice, he aprobado la asignatura de chiripa. Chiripa es una palabra muy colombiana. Es una palabra que no sé si ustedes manejan, pero es una palabra que indica fácil, algo que se obtuvo por suerte. Entonces, he aprobado la asignatura de chiripa porque me han pasado un examen del año pasado y mis compañeros de grupo se han encargado de hacer la práctica. Entonces, vemos cómo en el enfoque cuantitativo está el dato, y en el enfoque cualitativo está esa apreciación que hace el estudiante de cómo interpreta esa información. Real Madrid 0, Barcelona 0. Ese es el dato cuantitativo. En el enfoque cualitativo podríamos encontrar, por ejemplo, el partido fue tremendamente aburrido y el público salió del campo decepcionado. ¿Sí? Son esas impresiones, esas interpretaciones que hace el individuo o el colectivo de ese dato. ¿Listo? Vamos entonces teniendo en cuenta esas dos diferencias, vamos entonces a mirar qué tipo de pregunta entonces se maneja en la investigación cualitativa. Porque cuál es si una y otra son tan diferentes, ¿cómo se visualizan en una investigación real? Entonces, hay varias formas de hacer preguntas cualitativas, pero en una investigación estas son muy similares a las que generalmente hacemos los investigadores sociales o investigadores cualitativos. ¿Cómo experimentan los expresidiarios la salida de prisión y su reincorporación en sus antiguos contextos sociales? ¿Cuáles son las características del discurso de defensa de la descarga ilegal del contenido audiovisual? ¿Cómo se manifiestan y se percibe la desigualdad de género en las relaciones amorosas entre los jóvenes adolescentes de Colombia? ¿Qué aportes hace una unidad didáctica a la enseñanza y aprendizaje de determinado contexto o concepto? ¿Sí? Esas son las preguntas que generalmente hacemos nosotros como investigadores cualitativos. Son preguntas que quieren ahondar en la comprensión, en la intención de adentrarse a mirar el individuo y toda su complejidad. ¿Cómo se hace una investigación cualitativa? ¿Qué pasos tiene una investigación cualitativa? ¿Cuáles son esas fases? Hay muchos procesos, generalmente cada universidad establece sus propios criterios, pero hay unos criterios básicos de cómo se hace una investigación cualitativa. Una investigación cualitativa tiene aproximadamente 3 fases. Lo digo aproximadamente porque cada universidad establece sus propios criterios. Hay algunos que se omiten y otros que no. Entonces, primeramente hay una fase de reflexión y planteamiento y preparación. Esa fase es la más en la que más nos enfocamos en la investigación cualitativa. ¿Por qué? Porque es cuando nosotros nos adentramos en la comunidad, en el entorno donde nosotros nos movemos como investigadores y tenemos la sensibilidad para dejarnos permear por los fenómenos que ocurren allí y poder encontrar diferentes problemas o preguntas de investigación. A veces, generalmente, nosotros cuando estamos investigando socialmente decimos ya todo lo veo en relación a problemas de investigación, porque realmente uno ya se vuelve tan sensible que todos son posibles preguntas de investigación. Y más cuando, por ejemplo, estamos en el campo de la universidad o en el campo de la enseñanza o en el campo, por ejemplo, de los que trabajan en comunidad. Todo el tiempo nosotros ya cuando tenemos una óptica de investigación, todo el tiempo estamos viendo problemas. Pero entonces esa capacidad de reflexión y de plantearnos problemas a lo que cotidianamente vivimos no es a la loca, no es al azar.
tiene una reflexión epistemológica de acuerdo a esa naturaleza de investigación. ¿Cómo sé o cómo identifico yo qué es la natural, cuál es esa naturaleza del problema? Teniendo muy presente cuál es el propósito o la intención de esa investigación. Si yo me pregunto, si mis preguntas en investigación cualitativa, si mis intereses investigativos están la validación de datos, en contrastar información, en determinar si una variable se aplica a un test o se aplica un test, un post-test, si yo hago este experimento a ver qué ocurre, si yo quiero determinar qué fuerza tiene una correlación de datos, pues esa naturaleza de ese problema no es cualitativo, es cuantitativo. Pero si mi naturaleza epistemológica y la naturaleza de ese problema me suscita a comprender por qué están pensando, por qué están actuando de esta manera estas personas, por qué hay tanta drogadicción, qué pasa con la vulnerabilidad de la mujer, qué pasa con esta situación que encuentro en mi comunidad, en mi situación laboral, esa intención, esa naturaleza, sí me permite adentrarme en un problema de investigación social y cualitativa. Después de que se adentra a ese problema y se encuentra el problema de investigación, que no se encuentra solamente desde lo que yo veo y entonces entro al campo y estas son mis preguntas, sino que yo también le pregunto a la ciencia, ¿qué dice la ciencia? Que ha investigado la ciencia sobre ese interés que yo tengo investigativo. Entonces, a través de esa pregunta que yo le hago a la ciencia en el marco de antecedentes, es donde yo me doy cuenta qué tipo de investigaciones, cómo han investigado y qué conclusiones ha tenido esas investigaciones y ese interés investigativo que yo tengo. Y entonces a través de esa búsqueda de antecedentes es que yo tomo decisiones investigativas y puedo determinar si esa investigación realmente es pertinente para la comunidad, si esa investigación es necesaria, ¿sí? Se justifica, realmente justifica hacer un proceso de investigación para eso, o simplemente yo lo puedo responder con una intervención, lo puedo responder con una consulta. Aquí lo importante es determinar si la investigación, si se amerita, si se justifica una investigación científica para el problema que usted está encontrando. Y ya después de que usted encuentra ese planteamiento del problema, usted ya hace una selección de estrategias metodológicas. Es muy importante que el investigador no tenga prejuicios frente a esas estrategias metodológicas, sino que permita que el mismo problema le envíe la ruta, le muestre la ruta por donde usted va a transitar. Sí, obviamente hay unas metodologías establecidas y unos parámetros dados que deben tener lógica, pero también el investigador social tiene la flexibilidad para ir adecuando, para ir midiendo ese camino metodológico que está tomando, si realmente le está favoreciendo para su investigación. Después de eso, se hace una preparación del investigador, donde nosotros, a través de la pregunta problema y de la investigación que se plantea, nosotros generalmente lo que hacemos es determinar las categorías teóricas que enmarcan ese problema. ¿Sí? Que son los referentes teóricos que enmarcan. ¿Por qué referente y por qué no marco? Porque el referente es flexible. ¿Sí? Yo, el marco es esto y desde esa teoría yo la compruebo, la valido y la correlación, mientras que en lo cualitativo no. Es un referente teórico que permite yo referenciar mi problema en esa teoría, pero que si algo cambia, que si algo pasa, yo puedo tomar decisiones sobre la marcha según la necesidad del investigador. La segunda fase es la entrada a trabajo de campo, y donde vamos a empezar nosotros a hablar también sobre la entrevista.
para el trabajo en campo es muy importante tener en cuenta la selección de la población que vamos a investigar. Generalmente nosotros allí hacemos un proceso de sensibilización porque muchas veces lo que el investigador identifica como problema para esa comunidad puede que no lo sea. Entonces, generalmente, y de hecho a mí me pasó en una investigación que realicé, eh, creo que fue en el pregrado, que, que nosotros, para mí era evidente el estado de vulneración de los estudiantes, era evidente, pero los niños y los estudiantes no se sentían vulnerados. Ellos no se reconocían vulnerados, ellos pensaban que la vida era así, que eso, que su crianza, que su estilo de vida, que sus condiciones, que todo lo que los rodeaba no era vulneración, sino que era parte natural de ellos. Entonces, cuando nosotros vamos al campo, hay que hacer un proceso de sensibilización para que ellos puedan darnos a conocer cómo piensan de ese problema, qué piensan de ese problema, si ellos se identifican con él. También se hace un proceso de realización allí se empiezan las entrevistas, las observaciones, se hace archivos, se hace análisis, se toman muchísimas decisiones en el trabajo de campo, se vuelve, se va, se viene, y es un ir y venir que permite que realmente nosotros podamos tener un conocimiento de esa población y que sea un conocimiento muy válido. Finalmente se hace la fase de cierre, tanto en el campo como en el informe final. También les comparto pues entonces que la diferencia de diseño e investigación cualitativa y cuantitativa en el marco de la entrevista, porque en el diseño cualitativo los diseños son emergentes, que no se malentienda emergente con improvisación, sino que emergente es todo lo que va surgiendo, lo que se va infiriendo, lo que se va viviendo a la par con lo que se está realizando en el campo. Entonces, ese diseño emergente se caracteriza por la apertura y la flexibilidad, decisiones tomadas a partir de la información que se va obteniendo. A veces, generalmente, nosotros como investigadores sociales tomamos decisiones y decimos, no, esto que pregunté, esto que pregunté en esta entrevista no me sirve para la investigación, no me dio no me permitió adentrarme en lo que yo quiero, a lo que yo quiero llegar, entonces me toca tomar decisiones, o esta persona que yo creía que tenía este problema, esta situación que yo pensaba que tenía, mira que no es, resulta que es más por este lado, entonces esas decisiones son emergentes, a eso se refiere lo cualitativo con la emergencia. No sigue la investigación cualitativa, no sigue un patrón lineal como nosotros nos acostumbraron en el método científico, que primero esto, segundo esto, tercero esto, ¿sí? Y que nosotros pues hemos tenido como investigadores sociales que irnos ciñendo a estos procesos porque pues realmente es lo que, por lo que nos miden, pero en la investigación cualitativa el diseño es circular. Lo que yo les estaba diciendo ahorita, es la formulación, diseño, ejecución, es un ir y venir en donde el investigador hace sus procesos de investigación en conjunto con los investigados y va recogiendo y va teniendo y va volviendo. Es muy reflexivo. Como les decía ahorita, no es un sinónimo de improvisación. El diseño de la investigación cualitativa requiere de una planificación inicial. No es que yo me voy como investigadora a ver qué pasó. No se trata de eso. Tenemos un plan inicial, se plantean todos los objetivos, se hace el diseño metodológico, pero realmente estamos abiertos a todo lo que ocurra porque pues estamos trabajando con seres humanos y somos impredecibles. Entonces, en ese aspecto se entiende esa parte de lo emergente. Ya para adentrarnos en la entrevista, voy a explicar un poco el concepto pues, de entrevista. La entrevista
es la obtención, o sea, es como la recopilación de datos a través de la pregunta. Sí, es una conversación generalmente en el aspecto cualitativo. Para nosotros es, como investigadores sociales, es el primer acercamiento casi siempre que hacemos a la población, a los sujetos de investigación, y se convierte en la posibilidad de que a través de la pregunta podamos descubrir todo eso que hay allí, toda esa complejidad que hay allí en el entorno. Trata en la entrevista en adentrarse, en acceder a toda esa individualidad de esa persona que se está entrevistando, acceder a su mundo, acceder a sus representaciones, a sus opiniones, a sus miedos. Trata de entramar todas esas percepciones, todas esas experiencias, vivencias que ese individuo ha tenido que me nutren mi pregunta y mi problema de investigación. Eso no, ¿cómo se obtiene esa información? ¿Cómo se hace, cómo se obtiene esa información de la entrevista? Porque la entrevista tiene algo que es muy valioso y es la conversación. Para nosotros, pues eso es una discusión que siempre se ha hecho desde Vygotsky, que es primero el pensamiento, el lenguaje, pero realmente la conversación, la palabra como tal, ya lo decía Freire también en la literacidad crítica, la palabra es liberadora, la palabra es acción y la palabra es agente de poder. Y referente a eso, la conversación dentro de una entrevista es la que me permite conectar con ese sujeto de investigación, con esa población a la que yo voy a investigar y a la que yo le voy dando, le voy escuchando e incluso adentrarse a lo más íntimo de esa persona. A veces, generalmente, y me ha pasado ya en investigaciones, incluso en esta investigación doctoral, en la que estoy desarrollando el tema de literacidad, llega un momento en que uno conoce tanto de la vida del otro que a veces hay temores, ¿sí? Porque conozco esta parte de la vida y sé que es peligrosa o bueno, empieza uno a sentirse parte de esa persona y tener en claro que esa persona no solamente es un objeto de investigación, sino que es una persona que siente a través de la pregunta. Es una persona que siente, que está viviendo y que tiene mil cosas más. Entonces ya no se vuelve solo un dato, sino que se vuelve alguien cercano. Por eso es tan bonita desde la entrevista, desde la conversación. También es provocada y guiada por el investigador. Por eso nosotros, los investigadores sociales, no vamos a la entrevista de la nada sin preparar. Yo pienso que es la que más se demora uno en planear, porque yo tengo que ir con un bagaje primero social y personal, ¿sí? Porque una persona que no sea, no sea capaz de hablarle a otro, que no sea sencilla, que no tenga tacto, que no tenga la habilidad para acercarse al otro, pues se le va a hacer muy duro si pretende hacer una entrevista, porque la idea de la entrevista es escuchar y es una competencia que no todos tienen y que hay que desarrollar. Eh, y no solamente esa parte del ser, sino que también un componente teórico para yo poder ir llevando las preguntas a lo que yo voy necesitando. Lo que yo necesito, yo lo tengo muy claro en mi programación y con esa programación es que yo voy a hacer la entrevista. Tiene una finalidad cognitiva, que es decir, comprender, no vamos a juzgar, es una conversación que es libre, pero que me permite comprender ese fenómeno que yo quiero investigar. A partir de un esquema de interrogación flexible y no estandarizado. Es decir, yo no voy a ponerle limitaciones a la persona para que responda, ni limitaciones, no, esto no lo diga, no, esto no, no, es flexible, pero no tiene nada que ver con estandarizar. ¿Cuál es la diferencia entonces entre la entrevista cualitativa y la cuantitativa? La cuantitativa se llama encuesta, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entonces
Sí, también en la otra investigación se hace preguntas. La diferencia está no solamente en el nombre, la entrevista y encuesta, sino que también radica en esos aspectos. Primero, en la cualitativa hay ausencia de estandarización. Segundo, pretende comprensión frente a la documentación. O sea, yo pretendo comprender lo que el otro me está diciendo. No persigue la representatividad estadística y es centrada en el sujeto y no en las variables. Estos son los aspectos que se diferencian de la entrevista a la encuesta. Tipos de entrevista cualitativa. Tenemos ahí, esta presentación está orientada desde Valles, pero también desde Flink, que son investigadores que han pensado pues toda esa estructura de la entrevista, que ha pensado toda la investigación cualitativa, y esta estructura, este tipo de entrevista están determinados desde esos dos autores que después en el curso se los vamos a ampliar y les vamos a mandar los materiales. Los tipos de entrevista cualitativa son tres. Entonces está la entrevista estructurada, la semiestructurada y la no estructurada. En la estructurada, pues como su nombre lo dice, es un poco sencillo determinarlo. Son preguntas que están predefinidas, pero que tienen libertad de respuesta. Es decir, yo hago las preguntas y son generalmente de corte no son pues así como a profundidad que la persona pueda espaciarse en la respuesta, pero sí son preguntas que permiten libertad a la persona que la está respondiendo. La entrevista semiestructurada, que tiene un guión con los temas a tratar, ese guión es tuyo como investigador, donde usted tiene un orden, una formulación flexible, pero no le está haciendo preguntas, o sea, la persona no recibe las preguntas como tal, sino que es un guión para ti con los temas más o menos que necesitas, pero las preguntas van surgiendo en el momento. Y la no estructurada, que no tiene nada preestablecido, ni contenido, ni forma, que simplemente se sientan dos, como veces en diferentes espacios, como si fuera una conversación de pasillo, como si fuera una conversación que surge, donde van surgiendo temas y preguntas aflorando de acuerdo a la problemática social. Allí está un enlace, el segundo enlace que le envié a Rodrigo, para que los que estén participando de pronto de manera virtual puedan acceder es un juego de memoria donde están esos conceptos, pero pueden acceder ahora o después. La idea es que se concentren en esta definición y hagan el jueguito. Vamos a hablar, vamos a traerles, les traigo un ejemplo de la entrevista estructurada. La entrevista estructurada tiene como yo ahorita les había dicho, unos diferentes tipos de preguntas, ¿sí? Es una entrevista que ya va diseñada por el investigador y que ese investigador ha pensado realmente esas preguntas de acuerdo a su problema de investigación. ¿Sí? Entonces, esta entrevista está propuesta pues en el texto de Valles y dice, les voy a leer las preguntas. ¿Qué sucede cuando no estáis de acuerdo? ¿Cuáles son las cosas que creen tensionantes entre vosotros, entre usted? ¿Su hijo no le hace caso cuando usted le pide que haga algo que no le apetece? ¿Cómo reacciona usted cuando se comporta de esa forma? ¿Qué sucede si él o ella se niega a hacer algo que usted quiere hacer? ¿Qué opina del hecho de dar alguna vez una bofetada a niños de esa edad? ¿Piensa que dar bofetones también puede servir para educar a los hijos? En general, ¿usted piensa que alguna bofetada da buenos resultados con niños de esa edad? ¿Ningún efecto negativo? ¿Qué efectos le causa el hecho de dar una bofetada? Aquí está el autor haciendo una entrevista
eh, a una madre de familia, ¿no? Es una conversación con una mamá referente al comportamiento que tiene con su hijo. Mire que las preguntas son muy específicas y están orientando a la persona al maltrato, a la reacción de violencia, a los aspectos que le causan daño, a los aspectos que le molestan, a identificar todos esos componentes que hay en el momento de la crianza, ¿sí? Entonces, miremos que en la entrevista estructurada es muy oportuna cuando generalmente no conozco mucho la persona a la que le voy a entrevistar. Es muy oportuna porque me permite primero tener preguntas muy específicas de acuerdo a lo que yo necesito. Si yo necesito preguntar por los estilos pedagógicos de un docente, si yo necesito preguntar por el estrés que maneja un docente, si yo necesito preguntar por el material, por cómo hace su clase, por la política de género, bueno, de diferentes temas, pues ese estilo, esa estructura, ese tipo de entrevista me sirve mucho porque permite a la persona que yo voy a entrevistar que no se salga, ¿sí? Que no se salga de lo que yo necesito. Porque generalmente en las entrevistas puede que a veces las personas se dispersen. Entonces empiezan a hablar de una cosa, de otra, de su vida personal, de anécdotas. Entonces, este ejemplo de pregunta estructurada me permite a mí eh, tener muy en cuenta que solo quiero que la persona me hable sobre el problema que necesito, sobre el tema que necesito. Las entrevistas se hacen con un propósito y es esa obtención de información. Entonces, ¿cómo se obtiene esa información? Hay muchas formas de análisis, hay muchas técnicas de análisis, dependiendo del método de investigación. Generalmente, los métodos que utilizamos los investigadores sociales están relacionados con la teoría fundamentada, con el análisis del discurso o con el análisis de contenido o con el análisis documental y de determinado método de análisis de investigación es que yo analizo la entrevista. Cuando yo tengo la entrevista así como está presentada dentro de esta estructura, eh, hay una codificación muy puntual, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí vemos en el ejemplo, en líneas generales aprueba el uso de los bofetones, ¿sí? No hay más interpretación porque las preguntas tampoco permiten que la persona se abra a expresar todo lo que siente cuando maltrata a su hijo, cuando le da un golpe a su hijo, sino que simplemente está diciendo sí, lo aprueba, no lo aprueba, ¿sí? Entonces la codificación es una codificación muy plana, muy sencilla, donde dice en líneas generales aprueba el uso de los bofetones. Piensa que es poco deseable, pero necesario. En líneas generales desaprueba el uso de bofetones. Entonces hay esas tres posibilidades en los que dependiendo de la respuesta, como investigador, yo digo esa conclusión, porque no hay más. ¿Sí? La persona que yo le estoy haciendo la entrevista no va a decir más porque ya tengo las preguntas allí. Otro ejemplo más sencillo es, por ejemplo, hacia un estudiante. Dice, ¿te gusta ir al colegio? ¿Cuáles son las cosas que más te gustan en el colegio? ¿Cuáles son las cosas que menos te gustan en el colegio? ¿Sabrías decirme cuál es el peor defecto y cuál es la mejor cualidad de tu maestro? ¿Sabrías decirme por qué se va al colegio? ¿Hay algo que te gustaría hacer en el colegio y que ahora no puedes hacer? ¿Hay cosas que te obligan a hacer en el colegio y que si tú pudieras no harías? Entonces, es una pregunta estructurada, pero también allí está la experticia del investigador. ¿Se acuerda que recuerden que, que ahorita en la diapositiva anterior les había dicho que es una conversación y que es la habilidad del entrevistador que permite que el investigado pueda dar su opinión y podernos adentrar a todo eso que piensa? Las preguntas son muy cerradas. Si yo las hago, yo voy a tener respuestas muy cerradas, abiertas, pero a la vez cerradas.
porque él me va a contestar cuáles son las cosas que me gustan en el colegio, él me va a enunciar 1, 2, 3, posiblemente máximo 5, ¿sí? Pero ahí es cuando el entrevistador, de acuerdo a su necesidad en la investigación, va a determinar si esas preguntas tienen posibilidad de exploración, si yo voy a seguir ahondando en eso que él me está diciendo, si yo le voy a contrapreguntar, si yo le voy a refutar, si yo le voy a dar una comparación y un ejemplo para que él me amplíe lo que me está respondiendo. Hay que tener muy en cuenta, y eso nos pasa cuando estamos haciendo entrevista, que hay que tener en cuenta las personalidades también de las personas a las que le hacemos la entrevista. Hay personas que se abren fácilmente frente a una entrevista y que uno tiene como entrevistador, investigador, que es irlo acortando, irlo delimitando, mientras que otras personas de pronto tienen limitaciones en el lenguaje, en la expresión verbal, o no han conectado contigo lo suficiente, y entonces solamente nos van a dar respuestas básicas. Recordemos que en la investigación cualitativa no nos vamos por lo básico, ¿sí? Porque la interpretación tiene que ser muy rica en información. Yo pienso que ahí radica la diferencia también en esa investigación cualitativa y cuantitativa. Para una investigación cuantitativa se aplica un test, se aplica esto y ya lo que arrojó o esta encuesta y cuántos sí, cuántos no y ya. Para nosotros los datos, necesitamos muchos datos. Necesitamos muchos datos para poder yo dar una apreciación, una interpretación de ese fenómeno. ¿Cuántos datos? La teoría y la investigación dice hasta que haya una saturación. Una saturación significa que ya los datos no me dicen nada más. Ya los datos no me están repitiendo la información que yo ya tengo y ya me saturé de datos, ¿sí? Si a mí, después de tener muchos datos, todavía los datos me siguen diciendo cosas nuevas, me siguen apareciendo cosas que no las había visto, posibilidades, y me amplía conceptos y me abre nuevas puertas, entonces todavía necesitas más datos. Pero cuando hay saturación, lo que sucede es que el dato ya no me dice más, ¿sí? Y es cuando el entrevistador debe estar muy consciente de lo que necesita y del dato que tiene para saber si deja que la persona conteste básicamente o si puede, por el contrario, seguir preguntando. La entrevista estructurada no quiere decir que usted no pueda ahondar. Usted tiene sus preguntas y las preguntas están allí de guía, pero el entrevistador sí puede ampliar de acuerdo a la necesidad que tiene y de acuerdo a lo que está comentando la persona. ¿Cómo se prepara? Bueno, ¿cómo se prepara la entrevista cualitativa? Los va a invitar, Rodrigo, si de pronto los que estén interesados está en el Padlet una pregunta que es referente a esta parte de la propuesta del curso, para que inicien pues como el acercamiento a él y puedan ir contestando. Ahorita lo vamos a revisar y vamos a mirar apenas terminemos este apartado. Dice, entonces, ¿qué preparación debo tener para hacer una entrevista cualitativa? El guión de la entrevista semiestructurada o estructurada debe incluir los temas y subtemas que debe tratarse durante la entrevista, marcados por los objetivos de la investigación. Recordemos que, como yo les mencionaba ahorita, nosotros, a pesar de que tenemos una investigación cualitativa, que es flexible, que es emergente, que es compleja, nos ceñimos por una lógica investigativa. ¿Cuál es esa lógica investigativa? Nosotros como investigadores, para determinar la lógica de una investigación cualitativa, hacemos como una transversalidad, donde miramos la pregunta, miramos los objetivos y miramos la metodología.
Esas tres, como una triada. Nosotros miramos la pregunta y esa pregunta me marca una ruta de los objetivos. No pueden tener incoherencias los objetivos con la pregunta, porque si yo no tengo objetivos claros, no voy a resolver la pregunta, yo no voy a responder esa pregunta. Si mis objetivos no están encaminados a responder esa pregunta de investigación, pues no la voy a responder, entonces no me sirven esos objetivos que prepare. Y si la metodología, el camino metodológico que yo tengo, no responde a esos objetivos, pues tampoco por ese camino voy a lograr esos objetivos. Es una ruta que se traza y es una ruta que tiene un norte muy fijo, donde nosotros vamos caminando como investigadores, hacemos la pregunta de investigación, nos diseñamos unos objetivos para encontrar respuestas a esa pregunta, buscamos un método por el cual nosotros vamos a responder esa pregunta, pero los tres tienen que tener una lógica investigativa, ¿sí? Ya se proponen investigaciones mixtas, ya se proponen investigaciones desde la complejidad, donde hay variedad de métodos, donde hay posibilidad de objetivos, o sea, ya se ha abierto mucho ese campo, pero realmente en la parte científica y en la parte de divulgación científica, todavía la investigación cualitativa se enmarca dentro de esa lógica investigativa. Listo. Otra fase, otro proceso para la preparación de la entrevista que es muy importante, el marco de la conversación. A pesar de que al diseñarlo, pues planteemos como cierto orden de temas, lo que yo les estaba diciendo ahorita, no seamos estrictos en la entrevista. No seamos estrictos de que eso es lo que yo le pregunto y solamente en eso me respondes. No, tratemos de ser flexibles, porque generalmente a veces en lo que a veces lo que ellos responden, lo primero que ellos responden no siempre nos da luces frente a lo que yo estoy investigando. Pero a veces lo que ellos comentan alrededor de esa respuesta inicial, sí, me permite ver. Mira que el profesor dijo que sí hacía, que sí era constructivista. Él dice que sí, yo me considero constructivista por esto, por esto, por esto. Pero cuando él va hablando y va contando sus anécdotas de clase, te está contando cómo es de autoritario, te está contando cómo no cede el control, te está contando cómo anula un estudiante, te está diciendo cómo invalida un material porque no pertenece a sus criterios y a su credo. Entonces, todo eso que la persona me está diciendo allí en la entrevista es muy importante. Por eso esa sensibilidad del investigador en medio de la conversación ir llevando a que realmente podamos interpretar y comprender ese fenómeno. Ahora les voy a mostrar los ejemplos de una estructura de una entrevista semiestructurada. Entonces les voy a mostrar este ejemplo de entrevista. Dice, parte sobre el compromiso político del activista. Es decir, es sistema estructurado, entonces no tiene preguntas como tal, sino que tiene temas, ¿sí? Temas o ítems que yo como investigador tengo que tener en cuenta a la hora de preguntar. Entonces, el diseño está, por ejemplo, entonces el adoctrinamiento, el proselitismo, el compromiso político, y en cada una de ellas está como las características que yo necesito ahondar, pero no hay preguntas como en la anterior. En la anterior habían preguntas referentes a mi tema. Aquí está ordenado lógicamente los temas que yo quiero abordar con la persona, pero no hay preguntas como tal. Entonces es una conversación que se hace y aquí en este ejemplo de entrevista, cuando estamos haciendo entrevistas semiestructuradas, es mucho mayor el énfasis en la preparación del entrevistador. El entrevistador tiene que tener un muy buen marco teórico para saber y un buen referente teórico para saber qué voy a preguntar, en qué orden voy a trabajar mis categorías.
teóricas. ¿Qué de esas categorías teóricas necesito ahondar? Y es la experticia del investigador y todo su bagaje teórico quien permite ordenar el conocimiento y permite que indagar lo correcto para que ese dato que estoy recogiendo en la entrevista sea suficiente para mi investigación. Aquí tenemos, entonces, les voy a pedir el favor de que abramos el Padlet. Por favor, Rodrigo, ya les envió el link. Adelante, maestro, así puede continuar ahorita que suba el link el maestro Aldo. Vale, listo, perfecto. Entonces, para la entrevista semiestructurada, entonces hay una preparación también, ¿sí? Lo que yo les estaba contando ahorita. Hay una preparación del entrevistador, una preparación del rol del entrevistador, una adecuación del entrevistador, que se hace mediante toda esa parte que estábamos conversando sobre todo ese componente teórico, investigativo, metodológico de los objetivos y esa lógica investigativa que teníamos que tener preparado antes de hacer la entrevista. Preparación del guión. Hay que preparar el guión que necesito referente a las temáticas que estoy trabajando. Hay que conocer perfectamente el guión y objetivos de la entrevista para poder que no tengamos que recurrir al guión. Porque si yo estoy con la persona que le estoy entrevistando, que estoy dando la entrevista, haciendo la entrevista, y todo el tiempo estoy mirando el guión, leyendo como el guión, no se hace como una conversación, no se ve natural. Y eso que no se hace natural, se rompe una condición primero, pues de disfrute del proceso. Y segundo, de que la persona naturalmente también pueda opinar y dar su punto de vista frente a lo que le estoy preguntando. Porque si él me ve inseguro, me ve que no puedo hacer la pregunta sin necesidad de mirarlo, pues entonces él también se va a poner nervioso o va a ser más cortante aún frente a las preguntas que yo le hago. Conocer en la medida de lo posible al entrevistado. Entonces, ¿qué significa eso? Yo no voy a ciegas a hacer la entrevista. Yo debo preguntarle a la persona, cuando yo voy a pedir, a solicitar la entrevista, que me dé autorización para hacer la entrevista, yo debo conocer un poco esa persona, qué hace, dónde trabaja, dónde labora, algunos hobbies, cosas que sean importantes para él, si tiene familia, si tiene hijos, si tiene mascotas, cosas que nos acerquen para poder que realmente haya una conversación. Generalmente eso no pasa en la encuesta. En la parte cuantitativa, a usted le suben una encuesta y usted coloca las respuestas y usted no tiene que conocer a nadie. Ni le interesa a esa persona, le interesa el dato. ¿Sí? Mientras que en la investigación cualitativa, recordemos que lo que interesa es el otro, es el sujeto. El dato es producto de esa interacción con el sujeto. No es el dato por el dato. Es el dato dentro de la interacción que yo hago con ese sujeto. No quiere decir que si yo no lo conozco no puedo hacer la entrevista. No. Quiere decir que si usted va a empezar la entrevista y aún no conoce a la persona, haga preguntas para romper el hielo. Haga preguntas básicas de lo que le gusta, hace cuánto es profesor, hace cuánto pertenece a la red, qué tipo de música le gusta, por qué decidió estudiar esa carrera y no otra. Muchas otras preguntas que le permitan al entrevistado romper ese hielo con el investigador y pueda abrirse un poquito más en ese proceso.
Preparación del contacto. Elegir muy bien el canal del contacto. Pues nosotros en la virtualidad, con la pandemia, tuvimos inconvenientes, pues para los que estuvimos realizando investigaciones durante la pandemia, pues teníamos la dificultad de poder presencialmente hacer una entrevista. Entonces nos tocó diferentes medios para hacerla. Sin embargo, hay que elegir muy bien ese canal. Si es un canal directo, si es por intermediarios, si es por teléfono, si es por plataformas. Todo eso es importante tenerlo en cuenta para poder tener un buen acercamiento de la información. La explicación preliminar. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo de la entrevista que diseñé en el doctorado, en la que apliqué recientemente. Y cómo hace ese rompimiento, esa parte de explicaciones preliminares para poder nosotros llevar a cabo ese proceso. Preparación del encuentro. Entonces hay que seleccionar bien el lugar y el momento del encuentro. Generalmente, cuando se hace investigación con los docentes, hay que ser muy susceptibles en el momento en que se llega. Si yo llego a un salón y el profesor está dando clase, él no me va a recibir de la misma manera. Si yo voy a entrevistar al director y él está ocupado en una reunión, él no me va a conceder, no me va a responder de la misma manera. Si la persona está enferma, si tiene alguna dificultad, si no se siente bien hoy, él no me va a responder de la misma manera. Entonces tenemos que ser muy claros en eso, no es preguntar por preguntar. Porque generalmente a veces creemos que la entrevista no es lo más fácil y salimos de ella. Es una parte muy esencial en la investigación cualitativa. Aclarar el modo en que se va a registrar la información. Les iba a mostrar, voy a mirar por acá donde está ese proceso. Les iba a mostrar, hablando de esa parte, el consentimiento informado. Entonces, es muy importante nosotros aquí en Colombia, y que yo creo que en toda parte a nivel internacional también se maneja, el consentimiento informado es una parte importante de la entrevista, donde yo le digo a la persona que voy a entrevistar el propósito. Entonces, por ejemplo, yo les presento la mía, donde dice el propósito de esta ficha de consentimiento es poder proveer a los participantes de esta investigación con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en ella como participantes, ¿sí? Entonces ahí yo le voy enumerando y le voy diciendo a la persona qué proceso de investigación estamos, qué voy a hacer con esos datos que yo tengo, qué confiabilidad y qué nivel de privacidad tiene esa información, donde yo tranquilizo a la persona y yo le digo, esa información que usted me está dando es solamente y exclusivamente para uso investigativo, no es para uso de divulgación, de chisme, sino que es un proceso muy serio, donde los datos son específicos e incluso generalmente uno les dice a los que estaban entrevistando que no, esos nombres generalmente no aparecen en ningún tipo, en ningún momento en la investigación para pues, proteger dentro del marco ético de la investigación, proteger toda su identidad, proteger toda su integridad y para que ellos se sientan seguros en ese proceso. Hay muchos tipos de consentimiento informado donde ellos dan una aceptación de ser grabados, de las preguntas que se le hacen, ¿sí? Quería mostrarles allí. Retomando, entonces, vamos a pensar en esas limitaciones y en esas dificultades que ocurren en la conducción de la entrevista. La principal dificultad es hacer hablar al entrevistado, conseguir fluidez, crear un clima de confianza. Les he dado tips pequeños para poder generar ese vínculo.
La entrevista debe entenderse como un proceso de interacción social, no como un encuentro solamente profesional. Generalmente se da en ocasiones donde el investigador va con muchísimo afán de determinar un proceso y utiliza a la persona que le está haciendo la entrevista y le demuestra ese afán. Entonces, es como cuando uno no quiere salirse del proceso y entonces sálgase rápido, dígame rápido lo que yo quiero escuchar, porque yo tengo el afán de que usted me diga lo que yo necesito. Entonces, recordemos, nosotros, el doctor Cristian y yo hemos hecho énfasis en este curso de que la investigación cualitativa es lo más importante. Y Cristian lo decía en la semana anterior, lo dijo una frase muy bonita y es que la investigación cualitativa humaniza la ciencia. Y no podemos caer en investigación cualitativa en hacer lo contrario, ¿sí? De que nosotros veamos solo datos y no veamos personas. La empatía y la capacidad de aceptación, de adaptación son esenciales por parte del entrevistador. Y es allí, a veces generalmente se da que incluso pueden haber procesos de duelo, procesos, por ejemplo, me pasó en la investigación anterior donde un profesor decía, yo no quiero ser profesor, yo nunca quise ser profesor, estoy aquí porque no conseguí trabajo, porque no tuve más opción y tuve la palanca política y me metió aquí. Y él hizo pues su duelo de frustración referente a toda su profesión y todo lo que estaba haciendo, todo su aspecto vocacional. Entonces, generalmente no era mi intención, yo estoy preguntando por la clase, pero generalmente la persona puede abrirse en diferentes aspectos y que merece ser escuchada. No vamos a de pronto dar una opinión, no va a ser incluida en la investigación. Hay muchas cosas que nosotros como investigadores omitimos porque son muy personales y no tienen nada que ver con la investigación, pero sí podemos escucharlos. Aquí les quiero mostrar más o menos como qué tipo de preguntas se pueden hacer dentro de en la conducción o en el manejo de una entrevista cualitativa. Las primarias, hay preguntas que son básicas, que son las descriptivas. ¿Cómo definirías la violencia de género? ¿Qué piensas sobre? ¿Qué harías tú sí? ¿Sí? Que son muy descriptivas y permiten que la persona describa una situación, una acción, un pensamiento. Las estructurales, que son las que están relacionadas con un poquito más de esa unión entre lo que él piensa y lo que realmente hace. Por ejemplo, ¿crees que existen distintos tipos de violencia de género? ¿Cuáles son las causas que explican los distintos tipos? Ya mire que la pregunta es más estructurada y le permite al entrevistado poner en juego lo que sabe. Si él responde, si él da ejemplos, si él explica, si él define, entonces nosotros ya con eso son datos y son insumos muy válidos para la investigación. También hay preguntas de contraste. ¿Qué diferencias crees que existe entre la violencia psicológica y la física? ¿Crees que los tipos de violencia de género han evolucionado en los últimos años? Estos tres tipos de preguntas deben ir en una entrevista, ¿sí? Las podemos preparar, las podemos hacer, pero generalmente debemos partir de unas preguntas descriptivas hasta lograr preguntas de contraste, ¿sí? ¿Para qué? Para que la persona que me está dando su opinión me dé todo su bagaje, toda su accionar, toda su vivencia, su experiencia referente a lo que yo estoy preguntando. Y también vienen preguntas secundarias que articulan y profundizan los temas pues que yo estoy haciendo en la primaria, en las preguntas primarias. Estas preguntas secundarias generalmente son las que nosotros, cuando él nos está dando una respuesta, nosotros le hacemos una pregunta adicional. Bueno, y si tú has vivido de pronto algún tipo de violencia de género, o tú has sido víctima, o tú has visto, conoces,
o depende de lo que la persona me está preguntando, las preguntas secundarias van surgiendo a partir de esa conversación. Algunas tácticas sutiles y útiles mientras estamos haciendo una entrevista cualitativa. Manejar muy bien los silencios y las pausas. Tener en cuenta que si la persona se toma su tiempo para pensar, tiene dudas frente a una pregunta o quiere no responderla, entonces usted debe ser creativo para poder hacer la pregunta, formular la pregunta de otra manera, porque si él de pronto tiene un silencio, una pausa o niega responder una pregunta, pues posiblemente es porque usted necesita ahondar más ahí, entonces usted debe ser creativo frente a eso que él le está diciendo, eso que te está mostrando y hacer nuevas preguntas. El estímulo y la expresión de interés. A veces generalmente nosotros, o sobre todo los latinos, nosotros que somos latinoamericanos, tenemos mucha expresividad y a veces con esa expresividad pues validamos o invalidamos una persona. En algún texto que siempre me ha marcado mucho la mirada del sujeto educable, ya lo decía, ¿no? Es esa capacidad de nosotros con la mirada, con la expresión, educar, ¿sí? Y nosotros como maestros pues lo hacemos todo el tiempo. Entonces, en una entrevista es muy importante eso, que no se nos olvide. ¿Por qué? Porque a veces el entrevistado nos está hablando y nosotros estamos haciendo cara de asombro, nos aterramos o lo miramos feo como ¿por qué? Uy, tan malo, o esto porque hizo esto. Por ejemplo, hace poquito, una de las personas con las que estoy trabajando en la investigación, que me aportó en la investigación, es una persona que tiene vínculos. Nosotros en Cartago tenemos una condición social muy difícil. Nosotros incluso, pues, una de la unidad didáctica que estoy trabajando es un problema socialmente relevante sobre la violencia en Cartago, porque no somos estigmatizados, nos reconocen como Cartago Plomo. Siempre nos han dicho así, Cartago Plomo, y la violencia ha sido, o sea, hemos crecido con ella. Y uno de los que pertenece a la investigación es familiar de personas narcotraficantes. Incluso, pues había salido reciente de la cárcel por droga y había matado y es ahorita docente. Durante la entrevista, él me decía muchas cosas y realmente pues yo no sabía si de pronto sentir susto, porque este está vinculado con muchas personas peligrosas y yo estoy aquí comiendo con él y uno nunca sabe qué me pueda pasar. Estoy aquí pues en reunión con él y pues los otros profesores, y entonces qué va a pasar. O yo expreso naturalidad y entiendo pues su proceso y trato de no juzgar, ¿sí? O sea, habían dos posibilidades. De hecho, le comentaba a Cristian, me parece inoportuno yo seguir citándolos presencialmente, pues en este momento, porque están matando muchas personas. Entonces, yo tenía como esa dicotomía allí: los cito presencialmente, me sigo reuniendo con él, o lo hago mejor virtualmente, porque generalmente uno como entrevistador también hace prejuicios y juzga. Entonces, a través de esas experiencias, hay que tener mucho cuidado con ese interés, con esa expresión que le hacemos a las personas cuando los estamos entrevistando, para no validar e invalidar un proceso, para no hacerlo sentir que está diciendo cosas que no son, incoherencias o errados, porque esa desconfianza pues bloquea prácticamente toda la capacidad del investigado de expresarnos todo lo que nos pueda decir. Reafirmación, repetición, recapitulación. No perdamos ese énfasis de que estamos tratando con seres humanos. Entonces, hay veces que nos toca repetir una pregunta, hay veces que nos toca recapitular, hay veces que nos toca aclarar, hacer profundización, y a través de eso, pues es que se hace ciencia.
Es a través de todo esa interacción social que realmente se hace ciencia. Yo les traía este ejemplo de una entrevista, es una entrevista mía, y les quiero mostrar pues cómo está ya transcrita, porque la entrevista generalmente en la investigación lo que hacemos los investigadores sociales es grabar la sesión de la entrevista para poder transcribirla, y es desde la transcripción que nosotros hacemos la codificación, pero eso es otro tema para cuando volvamos a preparar un nuevo curso con las técnicas de análisis. También es otro tema fascinante de cómo se analiza esa entrevista, pero les traje este modelo de cómo se va desarrollando una entrevista, de la discusión que se va generando y las formas como va el investigador codificando. Sí, yo generalmente pues tengo una codificación en mi tesis de investigación, trabajo de análisis de discurso, entonces puedo establecer unas categorías de análisis. Entonces, a través de esas categorías de análisis es que yo hago la codificación de la entrevista, pero realmente la entrevista me permite contrastarla. De hecho, uno de los capítulos del libro que va a salir ahorita, si Dios permite, pues el otro año, es sobre eso, ¿no? Sobre qué dicen y qué hacen los maestros que enseñan ciencias sociales, porque en la entrevista dicen muchas cosas y en la práctica docente se hacen otras. Entonces, miran la entrevista como con ese poder de investigación, como yo es la escuchar al maestro y mirar su planeación y lo que él pretende enseñar y su intención pedagógica, toda esa posibilidad que él me da en esa entrevista, y cómo la contrasto con realmente una acción pedagógica, una práctica pedagógica observada. Entonces, es a través de allí la entrevista, una herramienta, un instrumento poderosísimo de acercamiento al campo, donde se permite que el investigador pueda adentrarse a ese fenómeno social y que realmente pueda conocer mucho lo que está pasando allí. ¿Listo? Bueno, quiero volver a las diapositivas. Bueno. Vamos entonces ya para ir cerrando el proceso y entrarnos en la parte de la participación de lo que han hecho en el Padlet. Vamos a hablar sobre las ventajas y sobre las limitaciones de la entrevista. Hay unas ventajas que se han venido trabajando pues durante todo el curso. Esas ventajas es la riqueza informativa. Una de esas ventajas es que permite al investigador hacer muchos contrastes. Generalmente de lo que usted cree que está pasando en una realidad y lo que la persona está percibiendo. Como yo les decía, hace poquito hay una investigación de una compañera que se está realizando en el doctorado y está trabajando sobre el futuro, sobre la noción de futuro, y la noción de futuro que tienen unos estudiantes de unos barrios muy marginados en la ciudad de Pereira. Y yo la acompañé en 2 o 3 entrevistas porque eran mucha gente, entonces pues le tuve la oportunidad de ayudarle. Y ver cómo dentro de esa entrevista, pues los chicos y las chicas no sentían sus limitaciones y su pobreza como un proceso de vulnerabilidad. Entonces, toda esa riqueza de información nos permitía generar nuevas categorías en futuro, porque es que nosotros pensamos en futuro desde nuestras comodidades. Entonces, dentro de unos requisitos sociales que nos enlistan como las cosas que tenemos que lograr. Y entonces ya tenemos esto y tenemos aquello y tenemos lo otro y vamos chuleando, por decirlo así, las cosas que tenemos que conseguir, pero realmente para unas personas de escasos recursos, de pronto no es eso la prioridad, ¿sí?
Lo mismo nos pasó en otra investigación con una población indígena. Para nosotros estaban siendo marginados y para ellos estaban totalmente felices porque pues, ellos no necesitan lo que nosotros ya creamos como necesidad. Entonces, la entrevista permite focalizar al investigador en otras nuevas preguntas, teniendo en cuenta lo que ellos nos dicen. Permite clarificar, profundizar y adaptar las preguntas al transcurso de la entrevista. Lo que yo les estaba comentando, la clave de la entrevista es el entrevistador. Si el entrevistador está bien preparado, es capaz de adentrarse, interpretar y comprender lo que la otra persona nos está diciendo, se logra recoger muy buena información. Facilita la comprensión, es útil para la exploración, permite acceso a información muy compleja, pero también tiene unas limitaciones que generalmente son las que hacen que a veces los investigadores opten por no hacerla. Y es que requiere más tiempo por entrevistado. Entonces, para mí es más fácil como investigador hacer una encuesta generalizable, que incluso la hago en Google y que la puedo replicar en varias personas porque yo no me tengo que enfrentar al otro. La riqueza de la entrevista es que yo tengo interacción social con el otro. Entonces, por eso es una limitación, porque muchos investigadores, aunque sean sociales, prefieren la encuesta por ser más fácil y no tener que gastar tanto tiempo en el entrevistado. No siempre en una sola sesión de la entrevista usted recoge la información que necesita. Generalmente usted puede tomarse varios tiempos. La información obtenida depende de las características específicas de la entrevista. No permite la cuantificación ni la inferencia. Y no deja de ser una relación artificial reactiva. Una relación artificial, ¿en qué sentido? En el sentido de que en la entrevista, pues la persona me dice lo que me quiere decir. ¿Sí? Hay muchas cosas que la persona puede omitir, puede falsear, puede negar. Entonces, pues de todas maneras está en la experticia del investigador adentrarse en esas preguntas y no puede ser único. Generalmente en la investigación social no es una única fuente documental. De hecho, en el corpus documental para la investigación social, para que una investigación social sea pues, más válida, debe tener un corpus documental muy rico, es decir, no solamente la entrevista, sino que la observación de audio y video, el diario de campo, el plan de clase, bueno, diferentes documentos que me permitan hacer un análisis e interpretar esa realidad que está pasando. ¿Listo? Quiero, de pronto, si Cristian me colabora con el Padlet, por favor, si le queda fácil mirar las preguntas que están allí, que han comentado de pronto cómo ha sido la participación y qué preguntas han elaborado. Porque no me quiere abrir el programa. Como que no quiere abrir el programa. No. No se preocupe, maestra Claudia. A veces se dan esos imprevistos de la paquetería. Pero si gusta continuar con la parte final para que le demos seguimiento. Vale. ¿A quién va a compartir? Gracias. Okay, perfecto. Muchas gracias, Rodrigo, creo. No sé quién está compartiendo. Dice, el encuentro 2. Según tu campo de estudio, ¿qué tipo de entrevista y de preguntas realizarías? Es la pregunta que se
para dar pues cierre al proceso de formación, es la pregunta que queda pues como propuesta. Y han colocado entrevistas semiestructuradas. La mayoría colocan entrevistas semiestructuradas. Incluso en el área de la salud están colocando allí. Preguntas que hayan realizado en el Padlet. Dice, las categorías son como las variables de una investigación cuantitativa. Es muy buena pregunta. En la investigación cualitativa, las variables son estáticas y son aspectos para comprobar, para validar. Mientras que las categorías en la investigación cualitativa se desprenden diferentes categorías. Hay categorías teóricas y hay categorías de análisis. Las categorías teóricas se desprenden del marco teórico de la investigación. Por ejemplo, si yo estoy trabajando, en mi caso, mi tema es el pensamiento social y la literacidad crítica, con docentes que enseñan ciencias sociales, las categorías teóricas deben enmarcarse en los grandes conceptos que tengo dentro de mi investigación, que son pensamiento social y literacidad crítica. Y como trabajo con maestros que enseñan ciencias sociales, debo trabajar la formación del maestro, ¿sí? Incluso debo tener claro qué son las ciencias sociales. Entonces, ¿cuál es la diferencia de la categoría? Que la categoría emerge de esa pregunta y de esa posibilidad de investigación, ¿sí? Que las variables, en cambio, las variables están establecidas de edad, de sexo, de género, de participación, de locación, bueno, de diferentes, de acuerdo a la investigación, pero que realmente son para comprobar y para validarlas, mientras que las categorías son para dar un marco referencial para fundamentar la investigación y desde allí hacer todo ese proceso de análisis. Otra pregunta por acá que me parece importante, ¿qué aplicativo se puede utilizar para realizar las entrevistas estructuradas en la zona rural donde muchas veces la red de internet no existe o no tiene limitaciones? Es muy importante esta pregunta. Generalmente el canal lo establecemos nosotros como investigadores, pero hay muchas veces personas con las que tenemos muy poco acceso. Entonces tenemos que tener muy claro que podemos utilizar cualquier herramienta, incluso el chat. Lo que nosotros no importa por dónde pueda ser el canal de comunicación. Lo importante es cómo se hace esa comunicación. Si yo lo hago por chat, si yo lo hago por videollamada, si yo lo hago presencial, si yo lo hago por una plataforma que de pronto no me carga, pero bueno, pueden lograrlo, es la forma como interactúa. La interacción la pones tú como investigador. Y las preguntas y la capacidad de que esas preguntas te brinden los datos que tú necesitas dependen de ti, porque tú eres el que tienes aquí la investigación. Entonces, como tú la tienes aquí, lo importante no es el canal, sino que sea asertiva la interacción. Generalmente en la zona rural, cuando nosotros hemos visitado zona rural o cuando nos hemos entrado, por ejemplo, con personas indígenas o con diferentes personas que de pronto que tienen difícil acceso, uno se desplaza. Prefiero a veces incluso desplazarme como investigadora para poder generar la conexión, generar que la entrevista sea oportuna. También otra pregunta por acá, ¿es necesario validar el instrumento guía de entrevista en investigación cualitativa? Gracias. Gracias porque es un componente muy importante. La entrevista, como todos los instrumentos de la investigación, pero generalmente la entrevista se validan. ¿Cuál es la validación que hace la entrevista? Se hace a través de los expertos teóricos. Es decir, yo diseño la entrevista, pero yo solicito a diferentes expertos en mi tema que me
respondan la entrevista, que miren las preguntas y que a través de sus opiniones me validen si ese instrumento es oportuno para la investigación que yo estoy haciendo. Por ejemplo, en mi caso, lo mandé a siete expertos en mi tema, y aún así también decidí hacerlo con otros maestros que no estuvieran en la investigación. También es una forma de hacer la validación. Hay maestros que, o las personas que de pronto no están en la investigación, gente cercana, gente del común, que tengas tu acceso y que tú les puedas decir, ven, te pregunto, tú léame estas preguntas, tú que me respondes. Frente a esas respuestas, yo ya tomo decisiones. Si esas preguntas sí me permiten recoger los datos que yo necesito, o si no están acordes a lo que yo realmente necesito. Muchas gracias por esa pregunta, porque es muy importante aclararlo. Es un instrumento que necesita validación, y la validación es a través de expertos o de pares. Pero no puede faltar el experto, porque el experto es el que desde la teoría te dice si esas preguntas sí permiten ahondar en ese proceso de información que tú necesitas recoger. ¿Cuánto estamos de tiempo, doctor Juan Carlos? Porque hay muchas preguntas. Dice, el tipo de... Estamos con mucha participación de nuestro auditorio. Si me permite, si usted nos permite, le podemos retroalimentar, darle las preguntas, los comentarios, ¿le parece, estimada maestra Claudia? Sí, está bien. Excelente, para que podamos darle respuestas a todas las inquietudes que tienen aquí nuestros internautas. Si me permiten, le voy a dar lectura a toda la información que nos ha estado llegando, que es bastante. Felicidades, déjenme ver. Entonces, vamos a iniciar por los saludos. Guillermo Cuadros Tenorio, muchas felicidades. Dani González, hola. Eloísa Fleitas, entiendo que tiene también una perspectiva histórica, lo que nos ha comentado en ese devenir del diálogo. Juana María Rodríguez Sánchez dice, el tema muy interesante para los profesores que dan la asignatura metodología de la investigación. Exalto Celso Rojas comenta, buenas tardes desde Cuba. Irma Valdovinos, saludos. Irma Valdovinos, Universidad Hipócrates. Teresita Delgado, saludos desde Cuba. Blanche Canuts, buenas tardes a todos, estimados colegas. Buenas tardes. Sonia Casos nos comenta, ¿en la investigación cualitativa se hace validación de instrumentos? Es decir, si validan las guías de entrevista o listas de cotejo. Es pregunta, maestra Claudia. Si en la investigación... Esa la acabé de responder, que sí se valida a través de expertos y pares. Esa es la que acabé de responder. Ok. Gracias, Juan Carlos. Perfecto. Ruth Barral Apaza dice, saludos y gracias por compartir sus conocimientos. Marta Lucía Suero, saludos desde Colombia. Ludwig Valverde, buenas noches, saludos desde La Paz, Bolivia. Perfecto. Ok, Juana María nos comenta, estamos muy contentos los cubanos por los conocimientos adquiridos. Desafortunadamente no podemos participar por los certificados por la condición de nuestro país. Felicidades por permitirnos participar. No, un gusto. Angélica Bernal dice, no siempre se puede seleccionar el lugar de la entrevista, simplemente hay que hacerla donde la persona entrevistada disponga, lo que implica que las condiciones no siempre son las mejores. Ok, su punto de vista. Omar Segura dice, buenas noches al personal de Red Alac y organizadores del ciclo. Felicidades por las lecturas recién colocadas en el folder. Muy bien. Por aquí tenemos también más información. Nos preguntan, buenas tardes, ¿las categorías de investigación cualitativa es lo mismo que las líneas de investigación en la investigación cuantitativa? Que si sería lo mismo las líneas o categorías de investigación cualitativa
con respecto a las líneas de investigación cuantitativa. Vale. Realmente las categorías teóricas y líneas de investigación también hacen parte de la investigación cualitativa. Es decir, no es exclusividad de la cuantitativa las líneas de investigación. Porque, por ejemplo, dentro de la investigación cualitativa también se tienen líneas de investigación. De ahí es donde surge la investigación fenomenológica, de estudio de caso, la investigación acción, la investigación etnográfica. Entonces, de acuerdo a la investigación cualitativa, también tiene líneas de investigación. La diferencia de las categorías, o por qué mencionan las categorías, es porque son los procesos o la estructura que brinda la pregunta de investigación y que brinda la metodología donde nosotros nos guiamos. Son categorías que surgen, que emergen de esa pregunta de investigación y que nos dan como una ruta a seguir por la cual nosotros buscamos antecedentes, buscamos teoría y profundizamos en la investigación. Pero no es exclusividad de lo cuantitativo de las líneas de investigación, porque en cuantitativo también tenemos diferentes líneas de investigación. Excelente. Muy bien, estimada maestra Claudia, por aquí Lourdes Mesa nos comenta: felicidades, muy buena disertación, muy clara y diáfana, lo cual permite comprender adecuadamente el uso de la investigación cualitativa. Muy bien. Antonio Fernández, saludos desde Perú. Excelente. Pues realmente, como hemos estado analizando y nos ha estado comentando, estimada maestra Claudia, la entrevista realmente es una herramienta muy útil para el análisis cualitativo. Ya como usted lo mencionaba, existe esa base epistemológica del positivismo, donde existen dos posibilidades de ver el mundo, desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo, lo cual implica recoger información, tener el dato y el análisis o la interpretación, y hace usted una clara diferencia entre lo que es el número versus los significados de las palabras, que tiene que ver con el análisis cualitativo. Desde que se formulan las preguntas de investigación, todas las etapas por las cuales se debe de pasar, todas sus fases, desde la reflexión, el planteamiento, esa fase de entrada, como le llama, el trabajo de campo, la fase del cierre, y hace usted y señala una clara distinción entre lo que es el diseño emergente contra el diseño programado, de la utilidad de la entrevista estructurada. Desde luego también tenemos la semiestructurada y la no estructurada. La importancia que reviste el guión de la entrevista, de poderlo realizar de acuerdo a la conducción que se va a tener en dicha entrevista. Y también nos habla de esas preguntas primarias, de las preguntas descriptivas y de las secundarias. Como tal lo señalaba, profundizan en los temas de estas preguntas primarias, donde nos hace ver claramente cuáles son las ventajas y las desventajas que existen al respecto. Excelente, maestra Claudia. Por aquí tenemos también otra parte de comentarios. Nos dice Omar Segura que las lecturas, nos pregunta, serán colocadas en el folder. Claro que sí, ¿verdad? Ahí tenemos el link donde van a poder consultar estas lecturas que se están compartiendo en este taller. Adelante, estimada maestra Claudia, si gusta darnos el cierre y continuar con la parte de sus conclusiones. Muchas gracias, doctor Juan Carlos. Sí, entonces recordarles como cierre, primero, recordarles que la entrevista es un instrumento de investigación cualitativa. Hay muchos más, pero es el primer acercamiento que generalmente hacemos al campo, que quede en el tintero, que quede en la conversación
que seguimos apostándole a la humanización de la ciencia, donde la entrevista siempre será no solamente vista para obtener datos, sino que es un proceso de comprender toda esa individualidad del sujeto a quien se está investigando, toda su percepción, representación, para que no veamos solo el dato por el dato. También concluir que realmente la entrevista requiere mucha preparación del entrevistador, del investigador, que la importancia de, después de que elijamos, de que hagamos la entrevista, de elegir buenos métodos, técnicas de análisis para poder que comprendamos todo lo que allí la entrevista nos dice, porque la riqueza de la información está en la medida que sepamos analizar esa información. Y nada, agradecer muchísimo la participación, escuchar esta conversación, seguir aprendiendo, invitarlos entonces a que sigan conectados con el curso. La próxima sesión trabajaremos métodos de investigación, que son dos métodos que son muy, muy utilizados pues, en la investigación cualitativa, que es el estudio de casos, y el otro que es la investigación acción participante. Son dos métodos que son muy oportunos y que son muy importantes dentro de cada una. Yo veo que hay muchas ciencias aquí, que hay psicología, que hay salud, que hay educación, que hay derecho, y realmente me llama mucho la atención eso, porque me alegra mucho que la investigación cualitativa tenga esa acogida por diferentes ciencias, porque realmente la hemos desvirtuado y hemos pensado que no es importante hacer investigación cualitativa porque pues la misma ciencia nos lo dice, pero realmente me alegra mucho tenerlos aquí y espero que alguna cosa que de lo que se haya compartido les sirva en todos sus trabajos que están realizando. Y estaré atenta para poner los documentos pertinentes en el curso y responder las preguntas que me han realizado. Muchas gracias. No, excelente. Muchas gracias a usted, estimada maestra Claudia. Efectivamente, la importancia de poder profundizar en la investigación cualitativa, si bien como usted lo menciona, muchas veces se le da otro peso a la investigación cuantitativa, sabemos que todo es medible, también las características, las cualidades las podemos medir en función de, como usted lo señalaba, de ciertos significados, de ciertos contenidos interpretativos, enfoques que nos va a permitir, sobre todo en las áreas de las ciencias sociales, poder descubrir cómo se dan ciertos fenómenos, ciertos comportamientos, ciertas tendencias, ya que no todo en el estudio tiene que ver con números, sino también tiene que ver con percepciones, con sentimientos, con emociones que muchas veces no podemos representarlos con un número, sino a través de ciertas características, a través de ciertos contenidos que tiene que ver con, como usted lo señalaba, con significados y con todo un desarrollo metodológico que implica precisamente el hecho de utilizar estas herramientas de recolección de datos, como lo es la entrevista, el poderla estructurar, semiestructurar o inclusive no estructurada, pero que nos va a permitir obtener información de primera mano con respecto al fenómeno de estudio que estemos estudiando, lo cual implica cierta rigurosidad, cierta metodología que tiene que ver con el método científico, con el poder asignar valores, poder asignarles criterios, de tal forma que podamos nosotros interpretarlo de acuerdo a nuestra matriz, llamémosle así, nuestra matriz interpretativa, para poder nosotros mostrar determinada realidad, para que en función de ello podamos tomar decisiones, podamos participar en esa transformación, en esa modificación o en esa solución
de problemáticas, porque como bien sabemos, toda investigación tiene un propósito, y cuando utilizamos esta investigación cualitativa, el propósito y el objetivo, o parte de los objetivos medulares o centrales, es precisamente poder explicar qué es lo que está sucediendo con ese fenómeno de estudio, con ese objeto que estamos nosotros analizando, para que a partir de ahí nosotros logremos modificar la situación y encontrar soluciones viables. Muchísimas gracias, estimada maestra Claudia. Como usted lo mencionó, e invitamos a toda nuestra comunidad de América Latina, a todos nuestros internautas, cibernautas registrados, a todos los que están tomando este ciclo abierto de investigación cualitativa, que nos acompañen el próximo lunes 5 de diciembre con la temática de los estudios de caso como método en la investigación social. Recordarles que todos vamos a estar recibiendo, los que estamos presentes, quienes están presentes, estarán recibiendo su certificado, ¿verdad?, como miembros de la Redalac. Recordarles que instituciones colaboradoras con la Redalac, como el Centro de Investigación y Desarrollo de Paraguay, Universidad Hispanoamericana de Costa Rica, la LAC, Asociación Latinoamericana para el Avance de las Ciencias, la revista Ciencia Latina Internacional, estará otorgando y certificando esa carga horaria por su participación en este curso, para lo cual nos resta darles a todos ustedes nuestro más profundo agradecimiento, invitarles nuevamente a que por favor nos acompañen el próximo lunes a la misma hora. Nos vemos aquí en directo a las 5 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Que pasen una excelente noche, apreciable comunidad de América Latina. Reiterarle nuestro agradecimiento a usted, maestra Claudia Ilena Cortés, por este excelente taller, y Dios mediante, nos vemos la próxima semana. Que pasen una excelente noche, y no es un adiós, sino un hasta luego. Feliz descanso. Saludos.